Madrid cierra por el virus colegios y universidades. 4 casos de coronavirus en Tenerife y un hotel en cuarentena. Sánchez advierte que lo peor está por llegar e insiste en la necesidad de confinamiento. El virus diezma a los sanitarios por el retraso en la protección. El coronavirus se dispara. España a un paso de la emergencia nacional. El gobierno declara el estado de alarma durante 15 días. Salga solo si es necesario. El coronavirus a un paso de la pandemia. La OMS declara la emergencia mundial ante la expansión del virus. Alerta por pandemia. Los hospitales se preparan ante la gran subida de casos. El sistema sanitario en puertas del colapso. Lo que parecía lejano, a 10.000 kilómetros de distancia, pronto puso en jaque a toda Europa, golpeando enormemente a los sistemas sanitarios de todos los países. A principios de marzo, todo se descontroló. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. Permitidme concluir haciendo un reconocimiento público a quienes están colaborando en esta batalla contra la enfermedad. A los profesionales de la salud que sois ejemplo de heroicidad con vuestra entrega y con vuestro trabajo. Gracias. Bueno, un año después de estas imágenes, ahora todo se ve de otra manera. Hemos querido juntar a 6 enfermeras de distintos perfiles. No sé si habíais tenido oportunidad de volver a ver este vídeo y qué recuerdos os nacen cuando lo veis. Remueve mucho. Yo creo que es volver a tener la sensación de ver esa ola de tsunami ahí arriba, que nos va a pasar por encima y que no vamos a saber qué hacer. Yo creo que fue pánico. Una mezcla de pánico, de terror, de miedo. El día a día cambió radicalmente, parecía un escenario prácticamente apocalíptico. Y no saber cómo se iban a desarrollar las cosas, no tener las armas suficientes para enfrentarnos a algo porque nadie sabía nada. Si las veo ahora, indignación. Después llegaron los aplausos que meses después se fueron diluyendo con la relajación de las medidas y ahora parece que ya ni nos acordamos de esos aplausos. Yo llegaba a casa y en casa todo el mundo somos sanitarios. Y yo salía fuera a la calle a aplaudir porque ese día mi hija, por ejemplo, estaba trabajando en una urgencia. Y era emocionante cuando te aplaudían. Después ya llegó un momento que ya te cansabas porque veías que la gente se iba relajando. Bueno, yo creo que como mis compañeros, en cierto modo, sí que vivimos esos aplausos como un reconocimiento al esfuerzo que estábamos haciendo ahí dentro, a lo que nadie veía, pero que estábamos dentro dándolo todo. Salir a la puerta del hospital y ver a todos los vecinos en la ventana y me emociona todavía recordarlo, y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad aplaudiéndonos, nos emocionaba enormemente. No sé si puedo seguir. Yo lo recuerdo con esa emoción. Y un año más tarde, con un poco de indignidad. Se han olvidado de nosotros y seguimos ahí, en la puerta de la UBI y viendo a la gente morirse. Ya se han olvidado de nosotros. Pasillos repletos de pacientes, UCI saturadas, falta de material, cambio de procedimiento de un día para otro. ¿Cómo vivisteis esa primera ola que os pilló de sopetón? Pues tenías miedo de llevártelo a casa, ¿no? Con lo que estabas tratando y tal, e infectar a los tuyos. Y ese miedo yo creo que a mí me ha acompañado y de alguna manera ha cambiado hábitos en mi vida porque lo sigo teniendo ahí. En mi hospital teníamos de 10 camas de UCI, se nos colapsaron ya la primera semana. Yo no sé si ya la primera semana empecemos a abrir REA, pero en un periodo en ese mes llegamos a abrir de 10 a 59 camas de UCI en el hospital. Al principio el desconocimiento de la enfermedad pues hacía que se manejara, pero había resultados a veces catastróficos que no te esperabas en un paciente respiratorio así. Y eso ha sido una angustia que en los primeros meses nos ha acompañado mucho. Al final te das cuenta que todos los procedimientos, los protocolos en los que llevamos trabajando años en la profesión enfermera, había que rehacerlos, porque nadie nos había preparado para esto, ¿no? Eso ocurrió un poco también en las residencias. Todo se tuvo que rehacer, de donde no había material se tuvo que inventar, de donde no había EPIs se tuvo que buscar una alternativa. Yo creo que al final por eso en la enfermería siempre tiene un componente de arte, ¿no? Y de creatividad.
Fue como el Titanic, se hundía el barco y no sabíamos qué teníamos que hacer, no teníamos ninguna directriz de nadie, andábamos por los pasillos sin saber en qué nos teníamos que basar, a quién teníamos que salvar, porque se morían en los pasillos. Pinchabas a un paciente y el de al lado se te estaba cayendo porque se estaba muriendo, literalmente. No sabías a quién atender, no había manos. Algo que nunca me hubiese imaginado que como enfermera iba a tener que hacer. Saqué el aprendizaje de lo que no quiero volver a vivir ni quiero volver a pasar como enfermera. ¿Cómo se ha cambiado la vida estos 12 meses? Yo tuve la suerte de quedarme en el sitio de obstetricia y la verdad es que desde entonces empecé a ver un poco la falta que había de apoyo a los padres en general, a las madres, y lo que me hizo algo que ya tenía en mente, pero es crear una empresa y ayudar muchísimo a los padres, tanto online como presencialmente. Yo me considero privilegiada dentro de todo lo que estamos pasando, ojo, pero creo que estamos dando, o sea, todo lo que podemos y más. Es verdad que estamos cansados, sí, mucho, cansados. Hemos pasado de ser una UCI de puertas abiertas en las que la familia era una parte de esa atención al paciente a pasar a una atención de guerra en la selección de pacientes, cuando hubo un momento que no había camas de UCI y no subían todos los que en otros momentos le hubiéramos dado una opción. Una atención en la que te llegaba el paciente, le estabas convenciendo, poniéndole en antecedentes de que te íbamos a dormir para un posterior despertar cuando estuvieras mejor, y sus móviles estaban en unas bolsas con sus pertenencias que no paraban de sonar en horas hasta que se acababan las baterías. Eso a mí me ha cambiado. Hemos perdido parte de esa humanización que hemos estado intentando conseguir año tras año en nuestro trabajo, y ahora vivimos la enfermedad solos. La muerte se vive sola, y esa soledad en la enfermedad yo creo que es muy duro vivirla así. Hemos aportado mucho y queremos un reconocimiento de todo lo que estamos haciendo. Es verdad que hay gente que nos lo está ya reconociendo, pero necesitamos que se nos respete. ¿Qué está siendo para vosotros lo más duro de este año? Pues yo creo que la partida de tanta gente en soledad. Creo que eso lo hemos vivido en UCI, lo ha vivido la gente en las plantas. Nosotros siempre, creo que enfermería se ha caracterizado por la calidad del cuidado, la atención, esa empatía que has puesto en el paciente, ¿no? En ponerte en el lugar del otro, que desde que eres estudiante te hacen hincapié en ello. Y es que ahora ponerte en el lugar de alguien que llega con miedo a la UCI, voy a hablar de mi unidad, que no ve a su familia, que la ha dejado en casa y no sabe si la va a volver a ver, y tú sabes que algunos de ellos fallecen allí sin que la familia haya podido. A mí eso es lo que peor me lo ha hecho pasar. Como ha dicho mi compañera, ¿no? Los fallecimientos se hacían solos. El no poder despedirte de tu familiar, ¿no? El tener que separar a tu familiar de esa persona que ya en sus últimos momentos iba a fallecer sola, ¿no? Acompañada por nosotros, pero nunca iba a ser lo mismo acompañada por nosotros que por su familia. Todos mis compañeros estamos como contenidos en el momento en el que empiezan a subir otra vez los contagios y empieza otra vez a haber más muertes y eso. Yo creo que todos nos ponemos un velo, como que no queremos volver a ver todas las escenas que tenemos todos grabadas en la mente. Y creemos que no se va a repetir lo que allí vivimos, porque es que fueron escenas horrorosas, dantescas, que no quiero ni... Bueno, es que se me pone hasta la piel de gallina de recordarlo. Entiendo que todo esto ha supuesto un aprendizaje y que, bueno, como en el caso de Carla, también le ha enseñado a crecer en otras medidas, ¿no? Yo he aprendido mucho a no conformarnos. Al final la enfermería creo que hay muchos campos, pero sobre todo veo... depende un poco del país. Yo también he estado muchos años viviendo fuera, en Londres, he trabajado de otra manera, ni mejor ni peor, pero sí que creo que ahí la enfermería va subiendo mucho, ¿no? Tú te vas haciendo tus cursos, te dan oportunidades, vas subiendo, y aquí en España a veces veo gente que se estanca un poco, no generalizo ni mucho menos, entonces me hizo ver que no me podía estancar, que no me podía quedar en el paritorio y ya está. Hemos visto que es verdad que casi valemos para todo, nos pongan donde nos pongan,
sacamos el trabajo, pero sí que es necesaria una especialización y darle un poquito más de importancia, yo creo que a la salud pública. De todo el caos, de todo el desastre que fue aquello, nació una cosa muy bonita, que fue la unión de una sociedad entera, no solo a nivel de Madrid o de España, sino la unión de una población global. Y por primera vez la gente se unía contra un mismo enemigo, que era un virus. Bueno, quiero que veáis ahora otro vídeo. ¿Vale? Muy chiquitito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, muy bien, ahora seguir. Muy bien. Muy bien, ¿qué nota? Un chiquitito, ¿verdad? Sí. ¿Bien? No te nada. Nada. Muy bien. Pues ya está todo, la vale. Muy bien. ¿Ha sido usted la primera? Bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué sensación tuvisteis cuando visteis estas imágenes? El 27 de diciembre la verdad es que sentí un poco de miedo, incertidumbre, porque a la vez que ilusión, porque veía que todo lo que llevamos todo el año esperando, ¿no? Esa esperanza había llegado. Fueron unas imágenes muy deseadas, muy esperadas, es verdad, y sobre todo dentro de la atención primaria, que es donde nos estábamos moviendo, era algo tan esperado para empezar a funcionar. Para mí han sido unas imágenes de esperanza. Si esta pregunta me la hubieras hecho en septiembre, donde no habíamos tenido acceso todavía a la publicación de los ensayos clínicos, reconozco que yo era un poco reticente. Fuisteis ejemplo en marzo y a pesar de todo, a pesar de que veis que la gente se salta las medidas y no respeta las normas, seguís siéndolo ahora. ¿Está la enfermería hecha de otra pasta? No sé si es que estamos hechas de otra pasta o es que estamos trabajando en lo que nos gusta. Yo creo que sí que estamos hechos de otra pasta, porque lo que estamos, digamos, entre comillas, aguantando en todos los sentidos, pues hay que tener vocación. Si no estaríamos donde estamos ahora, ¿eh? El trabajo en equipo también ayuda y yo creo que enfermería principalmente se trabaja en equipo. Y ahora, para ir acabando, me gustaría que hicieseis un acto de imaginación y penséis qué le pedís al futuro y cómo os gustaría en 10 años, por ejemplo, recordar esta pandemia. Bueno, pues en 10 años yo creo que estaremos bastante más preparados para este tipo de cosas. Espero que no nos toque otra pandemia a nosotros, que si toca que sea más adelante. Pero yo, como aprendizaje, como algo dentro de que mucha gente se nos ha ido, algo positivo, de no conformarnos, de seguir adelante, de luchar y de compañerismo, que ya lo teníamos, el sector de enfermería, pero creo que ha sido brutal, el que te lleven a otro sitio que tú no sabías hacer algo, pero te apoyen y entre todos hagamos un equipo, que es lo que realmente somos. Todos nos hemos metido en esa guerra que nos ha tocado vivir y me parece que hemos aprendido mucho, que queda mucho y que espero que no se nos olvide. Tenemos que aprender a que esto, cuando ocurre, no avisa. Cuando se da una situación así, no es momento de peleas, no es momento de desunión, es momento de reaccionar. Y pienso que, si bien todos los sanitarios se unieron, hubo una cosa que a mí particularmente me llamó mucho la atención, y es que en cada uno de esas personas, de ese país, de ese pequeño pueblo, se convirtió en enfermera, porque todo el mundo cuidaba a su alrededor, ¿no? Cuidaba a su familia, a sus más allegados. Volvimos a ese origen de la enfermería para el cuidado más personal y el trato más humano. 6 testimonios que ponen de manifiesto cómo la enfermería estuvo, está y estará siempre en primera línea de los cuidados. Muchas gracias.